1 Juan capítulo 4, versículo 18. ¿Ya lo tienen ahí? Dice en la traducción Reina Valera 1960 la palabra de Dios: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Padre, te damos gracias porque eres bueno, por tu fidelidad y tu amor. Hoy desatamos, Señor, creemos por el espíritu de revelación y de sabiduría. Lo recibimos en el nombre de Jesús. A través de la fe creemos que entendemos tu palabra, que tú nos la revelas, Espíritu Santo, y que fructifica al 100% en nuestras vidas. En el nombre de Jesús creemos lo que está escrito, Señor, lo que somos conforme a tu palabra. Creemos lo que podemos hacer conforme a tu palabra. Creemos, Señor, toda la herencia que está ahí escrita en el nombre de Jesús. Y por el poder de tu palabra, Señor, creemos que nuestra mente es la mente de Cristo para entender lo que tú hablaste. Todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia a ti, Señor, y a tu palabra. Te damos gracias porque nos has mostrado tu verdad. Y te damos gracias por habernos saciado de larga vida, por haber pagado el precio completo, Señor Jesús. Espíritu Santo, tú eres el Señor de esta reunión. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Muy bien, pues continuamos con el tema y no hemos podido terminar con el tema que se llama el temor en contrario a la fe. Estamos viendo una de las fuentes del temor. ¿Cuál es la fuente del temor? La falta de conocimiento o las escrituras mal interpretadas o las escrituras tergiversadas. Ello ha traído que las personas le tengan temor al Dios viviente, al Dios de la Biblia, al Dios que creó los cielos y la tierra, a nuestro Padre Celestial. A través de la falta de conocimiento, la ignorancia en las escrituras, muchas personas han creído que Dios es el dador de las cosas malas, como enfermedad, accidentes, muertes prematuras y todas las malas noticias, catástrofes que vienen aquí a la tierra. Hemos entendido a través del conocimiento de personas que no han entendido la palabra de Dios, que no han escudriñado su palabra, que no les ha sido revelada por el Espíritu Santo, a el tener un conocimiento erróneo de las escrituras. Y ello ha traído ¿qué? Temor. Ello ha traído miedo. ¿Temor a quién? Temor a nuestro Padre Celestial. Temor al Dios creador de los cielos y de la tierra. Y usted dirá, pero si hay personas que no le tienen temor, pero hay personas que yo conozco que sí le tienen temor a Dios. Uno de mis familiares, que se había acercado a Cristo Jesús, y posteriormente, ¿qué cree que fue lo que la alejó a esta persona de Cristo Jesús? La alejaron supuestamente lo que ella creía como las pruebas de Dios. Lo que lo alejó a ella de Cristo Jesús fueron las supuestas pruebas de Dios. ¿Cuáles eran las pruebas de Dios? Que te iba a mantener en escasez. Supuestamente algunos cristianos creen eso. ¿Cuál era la prueba de Dios? Que Dios te estaba probando con la enfermedad de un hijo. ¿Cuál era la prueba de Dios? Que Dios te enviaba miseria, catástrofes y hasta pulgas y piojos. Eso creían los cristianos, mi hermano. Y de algunas religiones todavía creen lo mismo. ¿Sabía usted? El caso es que han generado en los seres humanos el que le tengan un pavor a Dios. Un temor, no temor reverente, sino un temor de miedo. Y ella decía esta frase muy común, decía, yo le pregunté, ¿por qué no regresas a Cristo Jesús? Es que le tengo miedo a las pruebas de Dios. Fíjese, en lugar de venir a un Dios amoroso y enseñar a un Dios amoroso, enseñaban a un Dios destructivo. Y esta persona se alejó de Cristo porque le tenía miedo a Dios. ¿Será justo eso? No es justo que una enseñanza mal interpretada, tergiversada, de parte de Satanás, influyendo a un ministro que ni siquiera se puso a estudiar la Biblia, ni la escudriñó, mucho menos le dijo, Espíritu Santo, muéstrame y revélame tu palabra. Y hablando en contra de nuestro Padre Celestial.
¿Será justo que alguien se aleje de Cristo por ello? No es justo, ¿verdad? Por eso estamos enseñando una de las fuentes principales del temor en los cristianos, en los hijos de Dios, que es el temor y el miedo o el terror, vamos a decir, ya no vamos a decir temor, el terror que le han tenido a Dios a causa de la mala enseñanza que se les ha dado. Y en este momento da de cuenta que regresamos al tema que habíamos dejado el año pasado. ¿Cómo se llamaba? Doctrinas erróneas, ¿recuerdan? Dejamos a la mitad de ese tema y de cuenta que lo volvemos a retomar cerrando con esta serie. Lo estamos cerrando con esta serie, con esas doctrinas erróneas. Muy bien. Vimos Efesios 1:17, donde el apóstol Pablo pedía a Dios ¿qué? Espíritu de revelación y de sabiduría. ¿En el conocimiento de quién? De Jesús. Alguien que dice que Dios envía la enfermedad no conoce a Jesucristo, aunque sea nacido de nuevo. Solamente conoce la salvación a Cristo como Salvador, pero no a Cristo como sanador, porque si conociese que Cristo es el sanador, no creyese que Dios envía las enfermedades. Alguien que cree que Dios envía las enfermedades no conoce a Jesús, o no conoce la obra completa de Jesús. Creen que solamente lo rescató aquí para que se vayan al cielo, pero de ahí en fuera no hay nada. ¿Estamos entendiendo? Por eso estamos analizando este tema. Una de las fuentes principales del temor es el haber escuchado o alguien que le haya predicado a usted de un Dios terrorífico. Esa es una de las fuentes principales del miedo que tenemos a Dios, por lo cual muchas de las cosas que vienen estipuladas en su palabra no se dan. Por eso muchas personas no sanan. ¿Sabe usted que no sanan? Porque cuando alguien le habla de Jesús el sanador, ellos dicen no, es una prueba de Dios esta enfermedad. ¿Me entiende? Por eso no sanan ellos y no reciben la sanidad en sus cuerpos. Muy bien, vamos a Filipenses. Lo último que leímos fue Efesios 3, versículos de 3 al 4, donde dijo el apóstol Pablo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Lean lo que yo escribí, y a través de cuando ustedes lean y entiendan lo que yo escribí, dice el apóstol Pablo, ustedes conocerán el plan de Dios aquí en la tierra para sus vidas. ¿Cómo se conoce el plan de Dios? A través del Nuevo Testamento, cartas paulinas. Usted va a conocer la perfecta voluntad de Dios. ¿Y qué dice en Romanos 12, 2 y 3? Renovaos en vuestro entendimiento, para que ustedes puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dice el apóstol Pablo que a través de ello usted va a conocer el plan de Dios para usted. Porque si usted, por ejemplo, dice, quiero conocer a qué Dios me ha llamado y cuál es el plan de Dios para mi vida. Si usted, suponiendo que le hiciera esa pregunta a Dios, Señor, muéstrame el plan tuyo para mi vida aquí en la tierra. ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Porque hay muchos cristianos pidiéndole eso, ¿sabe usted? Pero de repente dice, Dios me va a hablar en este día y hacen esto. Dios me va a hablar ahora. Cierro los ojos. La historia de Job. Dice que Job fue probado y sus hijos murieron porque Dios permitió que Satanás le probara su vida. Y como dijo Job, Señor, ¿qué dijo Job? Job capítulo 1 versículo creo que del 23 al 26 dice, Jehová dio y Jehová quitó, sé el nombre Jehová bendito. Yo creo que Dios me quiere quitar la vida de mis hijos para posteriormente enriquecerme y darme más hijos, el doble de los que tenía. ¿Será de esa manera como Dios nos habla y conocemos la perfecta voluntad de Dios? No, no es así, mis hermanos. Pero mucho cristiano, mucho creyente, esta enseñanza va enfocada a los cristianos que nos van a ver por internet. Ya subimos la primera, dije, mensaje exclusivamente para cristianos, para hijos de Dios, para creyentes, que ellos puedan salir de la oscuridad, mis hermanos. No podemos seguir en esa oscuridad. Recuerden, yo les dije, yo estaba en esa oscuridad, yo viví en esa oscuridad, yo tenía a mis hijas enfermas,
Yo andaba todo pobre, sin gasolina para el carro, llorando, y aparte enfermo, y mi esposa enferma de quistes. Todos enfermos andábamos, y sin dinero, sin trabajo, sin nada, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Sufriendo como cristiano, mi hermano, como hijo de Dios, como heredero y coheredero con Cristo, y sufriendo aquí en la tierra. ¿Por qué tenía que pasar eso? Porque no conocía al Dios de la Biblia, porque no conocía, no me habían enseñado. Y créanlo que escuché a varios pastores, a varios, no creo que anduve con un solo pastor, no. Escuché a varios pastores, y ni uno de ellos me dio la solución hasta que conocí palabra de fe, hasta que el Señor me envió a donde yo le pedí. Vamos a Filipenses capítulo 1. Vamos al libro de los Filipenses. ¿Ya lo tiene? Filipenses capítulo 1, vamos a leer el versículo 9. ¿Qué es lo que tiene que usted, para salir de la ignorancia y la falta de conocimiento, qué es lo que tiene que hacer? Las oraciones que hacía el apóstol Pablo. Una de ellas es esta, mire. La voy a leer en una traducción que es la Reina Valera 1602, purificada. Y esto oro, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo juicio. Vamos a leer otra traducción, la Biblia al día. Mi oración es que cada vez más rebosen de amor hacia los demás, así como todos ustedes, mis hermanos, y que al mismo tiempo sigan creciendo en perfecto conocimiento y discernimiento espiritual. Vea la oración del apóstol Pablo. Muchas personas no hacen estas oraciones y no viene la revelación a ellos. El Espíritu Santo no les muestra nada, porque no desatan o declaran o piden inclusive. Los niños piden, ¿verdad? O muchos niños espirituales hay que pedirle a Dios. Pero los que ya conocemos la palabra solamente desatamos ese espíritu de revelación, porque a nosotros ya nos fue revelado una gran parte de su palabra. ¿Estamos entendiendo? Nueva Biblia de los Hispanos. Esto pide en oración que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Fíjese lo que pidió el apóstol Pablo, que abunde más y más el amor en nosotros, pero dice en conocimiento verdadero. ¿Significa que hay un conocimiento falso, hermano? Sí. Puede haber un conocimiento falso, es decir, puede alguien malinterpretar la Biblia y estarle diciendo a usted algo que no está escrito, aunque él lo está leyendo, pero no es lo que quiere decir Dios a través de ello. Yo me he encontrado muchísimas palabras cuando las analizo en griego o en hebreo y veo otras traducciones, me he encontrado muchas palabras con diferente significado, que no es necesariamente el significado que le quisieron dar a ese texto bíblico, algunos que interpretaron que así era. ¿Sí me entiende? ¿Qué pedía el apóstol Pablo? Que fuéramos llenos, que creciéramos en amor y fuéramos llenos en todo el conocimiento verdadero. Significa que hay un conocimiento que no puede ser verdadero. ¿Estamos entendiendo? Y no porque esos líderes o ministros sean malos. No es que ellos sean malos, es que ellos son ignorantes como nosotros éramos antes. ¿Verdad que rimó? Ignorantes como nosotros éramos antes. Pero ahora ya no somos de los que ignoramos. Porque hemos hecho este tipo de oraciones. Si usted escucha la oración que hacemos al inicio: Señor, pedimos, desatamos y declaramos espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Jesús, para que podamos conocer nuestra herencia en los santos, para que podamos conocer la herencia que Él nos ha llamado. Si recuerda que hacemos esa oración, Efesios 1:17. Entonces continuamente estamos haciendo la oración para que se nos muestre la perfecta voluntad de Dios aquí. ¿Estamos entendiendo? Bueno, significa que si dice conocimiento verdadero, la Nueva Biblia de los Hispanos,
Luego dice la Biblia, el lenguaje sencillo, le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más y que todo lo aprendan bien. Que todo lo aprendan bien. Significa que puede haber algo que aprendan mal. ¿Estamos entendiendo? Y para ello vamos a ver un texto bíblico que regularmente lo analizamos o continuamente lo vemos. Vamos a ver Romanos capítulo 8, es un texto bíblico demasiado analizado por nosotros en este lugar. Romanos, iba a decir, esos no existen, bueno, sí existen, pero no hay carta a los romanos, pero sí a los mexicanos, que es la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, versículo, no le atiné con el dedito, 28. Romanos 8, 28 dice en la Biblia Reina Valera 1960, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, si no analizo en otras traducciones este texto bíblico, así como muchos no lo analizaron, hermanos, usted va a encontrar líderes, ministros, pastores, evangelistas hablando de este texto bíblico y aún haciendo canciones del mismo. Pero los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Atentamente, compositor, el hermano, ¿cómo se llama el de la radio en Culiacán? Hermano de la radio en Culiacán, compuso esa canción. No recuerdo su nombre, ¿no te acuerdas el nombre de él? Se me olvidó. Muy bien, nosotros estamos en la radio en Culiacán y ese hermano era el encargado de la radio. Y él compuso esta canción a Dios. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Él quería decir con esa canción que si usted ama a Dios, la enfermedad le va a ayudar a un bien. Que si usted ama a Dios, la pobreza le va a ayudar a un bien. Que si usted ama a Dios, en la catástrofe, la tragedia de la muerte de un hijo le va a ayudar a un bien. Y muchos han utilizado esto. Un pastor que murió en Colombia, después de que se murió la esposa, siguió de pastora. Y vinieron miles y miles al ministerio a convertirse a Cristo Jesús. Pero ellos decían que la muerte de ese pastor sirvió para que la gente se acercara a Cristo. Utilizando también Romanos 8:28 y el Salmo 116, por ahí creo, 115, algo así, 115, 16. Donde dice que la muerte de sus santos, Dios ama la muerte de sus santos. Ahora, ¿qué quiere decir en la realidad ese texto bíblico? ¿Acaso querrá decir que si usted ama a Dios, la enfermedad le va a ayudar para luego Dios sanarlo? Para luego Dios se glorifique con esa enfermedad. Muchos creen esto. Dios me envió la enfermedad para posteriormente, como no hay nadie quien enferme aquí en la tierra, pues es Dios el único que enferma. Como no hay nadie más que enferme, pues Dios me envió el cáncer, unos dicen, ¿no? Para posteriormente enviar a un evangelista y Dios glorificarse con la enfermedad que él mismo me envió, es decir, ahora sanarme. Haciendo referencia a que Dios envía la enfermedad, pero también la quita. ¿Sabía que muchos piensan eso? O Dios envió la muerte de un hijo de alguien para posteriormente decir, bueno, Dios me castigó con la muerte de este hijo, Dios se lo llevó antes de tiempo. ¿Para qué? Con la finalidad de hacerme reflexionar para que yo me acercara a Cristo. Y luego me fuera y me diera un ministerio internacional, anduve por todas las naciones predicando el Evangelio de Jesús. Y me llamaran de ciudades de Centro y Sudamérica, y luego me llamaban de Europa y me llamaban de Estados Unidos, y yo predicara a Cristo. ¿Será cierto todo eso? Es una sarta de mentira, mis hermanos, eso. Sarta, palabra griega que significa bola de mentiras. Ahora, otras traducciones vamos a leer, es importante que lo entendamos. En primer lugar, la palabra cosas no existe en el griego, mis hermanos. Si usted verifica un interlineal, aquí tengo un interlineal, Westcott y Hort, dice, la palabra cosas no lo utiliza, dice, pero que a los amando a Él, Dios, todas está obrando juntamente, Él, Dios, hacia adentro, bueno. Digo interlineal porque así como viene en el griego,
lo traducen al español, pero no exactamente con la exactitud de cómo deben de ir las palabras. Ahora vamos a leer cualquier otra Biblia. Otra Biblia. Lenguaje sencillo. Sabemos que Dios ha preparado todo para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. ¿Se acuerdan que leímos en Efesios 3, 3 y 4 el plan de Dios? A través de las cartas de Pablo, si ustedes leen, entienden mis cartas, dice el apóstol Pablo, ustedes conocerán el plan de Dios para ustedes. Y ahora la Biblia en lenguaje sencillo nos dice, sabemos que Dios ha preparado todo para el bien de los que lo aman. Dios ha preparado todo para el bien de los que lo aman. Pero en ese todo no encierra la enfermedad, mis hermanos. Porque no lo dice la Biblia. Ya no habla de cosas, dice, habla todo. Es decir, ¿qué ha preparado Dios para ustedes? No es la enfermedad, no es la escasez, no es la pobreza, no son los accidentes, no son las malas noticias, no son los hijos drogadictos. Eso no ha preparado Dios para lo que le aman. Dios ha preparado todo lo que proviene de Él. ¿Qué es lo que proviene de Él? La bendición. El pacto de bendición que hizo con Abraham. Si usted va a Gálatas 3, 13, 14, ahí dice que Jesús se hizo maldición. ¿Para qué? Para que los que están en Cristo Jesús reciban lo que Él hizo por ustedes. Aquel pacto que hizo con Abraham, la bendición. Para que la bendición se manifestase a los gentiles, es decir, a nosotros, a fin de que por la fe recibamos la promesa que le dio el Espíritu Santo a Abraham, nuestro Padre, según la carne. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha preparado para los que le aman? La bendición, el pacto de bendición y de abundancia. Y la bendición es todo lo bueno. Bendición no incluye enfermedad, bendición no incluye muerte prematura, bendición no incluye pobreza, bendición no incluye aflicciones, bendición no incluye que usted esté atribulado toda la vida y oprimido por Satanás. Eso no incluye bendición, no incluye la bendición. Biblia en lenguaje sencillo. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, a los que han llamado de acuerdo con su plan. ¿Ha entendido? Ahí no menciona la palabra cosas. Vamos a leer otra Biblia, la Biblia Bover Cantera 1957, cuarta edición. Y sabemos que Dios condena toda su acción al bien de los que le aman, de los que según su designio son llamados. Vamos a leer otra Biblia, la Biblia en las Américas, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. ¿Se ha dado cuenta que esa traducción no es muy buena? Debemos entender, debemos de ver varias traducciones y escudriñar la palabra para poder comprender la perfecta voluntad de Dios. Si no, ustedes nunca van a entender. Es que voy con aquel pastor porque es muy cariñoso, llega y nos abraza a todos cuando llegamos a la iglesia. Es que voy con el curita porque siempre que voy me trata muy bien, hasta un cafecito me tomo con él. Ay, qué bueno el curita. Hay que quitarnos de dejar nuestra confianza en el ser humano, mis hermanos, y escudriñar la palabra y entender lo que la palabra dice. A lo mejor usted no me va a encontrar tan cariñoso ni tan amoroso como lo atendía aquel pastor de allá. A lo mejor no, mi hermano, pero yo le voy a hablar la verdad que lo va a hacer libre a través de su palabra. ¿Sí me entiende? Vamos a seguir. ¿Entendió ese texto bíblico? Las cosas no le van a ayudar a un bien, es decir, está mal interpretado, porque la palabra cosas, si usted lo verifica en un diccionario interlineal en griego, usted va a encontrar que está en paréntesis, significa que no existe la palabra cosas. Sin embargo, mucha gente se las predica y dentro de esas cosas le incluye puras malas, es lo peor del caso. Es que todas las cosas me ayudan a bien. La muerte de un hijo me va a ayudar a un bien. La enfermedad me va a ayudar para que me acerque más a Dios. No, mis hermanos, está mal interpretado ese texto bíblico, como ustedes se lo comentaron antes. No es así como debe ir. No es de esa manera. Hay otra Biblia también que es la Pechita, también lo puede leer y viene lo mismo. No menciona la palabra cosas, para nada.
La palabra cosas no existe en el griego, oh sorpresa. Y cuando le quieran a usted hablar de eso, usted ya va a tener ese conocimiento. ¿Me entiende? Si algún día usted no permanece aquí con nosotros, que no le engañen y no le cuenten, porque no es verdad como se interpretó ese texto bíblico. Muy bien, nos quedamos en Filipenses 1:9, lo que pidió el apóstol Pablo. Ahora vamos a Colosenses, en el capítulo 1, Colosenses capítulo 1, y luego versículo 9 y versículo 10. Primero vamos a leer el 9. Vamos a leer en la Reina Valera. (1960) Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? No cesaba de orar, ¿verdad? Y luego dice, no ceso de orar por ustedes. Pero ¿qué pedía el apóstol Pablo? Oraba, Padre, yo oro para que no venga ningún accidente a ellos. Padre, yo oro para que tengan unión familiar. Padre, yo oro para que sean sanos. Padre, yo oro para que sean saciados de larga vida. La oración principal del apóstol Pablo era, mire, fíjese, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de ¿qué? De su voluntad, de la voluntad de Dios. La mayoría de los creyentes en Cristo Jesús, mi hermano, donde fallan es en conocer la voluntad de Dios. No conocen si la voluntad de Dios es que se muera el año que entra porque ya quiere una florecita. Y estaba re feo el hermano. Una florecita allá en su jardín. Todavía, ¿no? Estaría tan guapo que quería una florecita bella en el cielo. No, mi hermano. Dios nos ama igual a todos, pero ¿cuántos saben? Estemos feos, chaparros como mexicanos, o sean güeros norteamericanos de 2 metros. Nos ama por igual. Entonces, no es que Dios necesite flores en el cielo, mi hermano. Dios no necesita flores. Hay un jardín grandísimo allá y no precisamente son los seres humanos que mueren. ¿Sabía que hay una réplica del Edén allá en el cielo? Retacado de flores. ¿Para qué quieren más flores allá? Aparte usted no es una flor, usted realmente es un hijo de Dios. ¿Para qué lo quiere Dios en su jardín allá que está estorbando las demás flores? Un punto negro en el arroz. No, mis hermanos, Dios no quiere flores allá. Dios quiere que usted cumpla su voluntad aquí en la tierra. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, dice la 1 Juan capítulo 3. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él quiere que usted aquí, es más, Él lo envió con ese propósito de salvarlo, lo rescató, para que usted deshaga las obras del diablo aquí en la tierra, mis hermanos. No quiere más flores Él allá, ya tiene bastantes. Reina Valera 60 dice, no ceso de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y lo dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, no mental, espiritual, no mental, espiritual, no de los sentimientos, sino espiritual. ¿Cuál es la oración principal que usted debe hacerle a Dios? Padre, si usted es un bebé espiritual y tiene poco tiempo en la palabra, Padre, te pido espíritu de revelación y sabiduría. Si usted es un maduro espiritual, Padre, yo desato ese espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de tu perfecta voluntad, Señor, porque yo quiero conocer tu voluntad. Revélamela, muéstrame el Espíritu Santo. Esa oración debe ser la principal en los creyentes, ¿sabe usted? Para no tergiversar la palabra de Dios. Si no se trata esto de una religión, mi hermano, es un reino. Esto del cristianismo no se trata de ir con los hermanitos, que suaves son los hermanitos, bien buena onda, me reciben siempre con agua fresca cuando voy allá a la congre, y luego hasta café me sirven. El pastor al final llega y me saluda y me da un abrazo y me dice bienvenido, Dios te bendiga, todos con la cara así de una sonrisa, con sus dientes colgate ahí mostrándolos. Pues sí, pero en la semana se la llevan atribulados, mis hermanos,
porque no conocen estas verdades. En la semana ellos muestran otra cara, porque Satanás los está tribulando continuamente. Los trae oprimidos, deprimidos, y ya le puse casos del domingo pasado, enseñanza que está por internet. Ya les puse casos, como he conocido muchos casos de cristianos que no conocen la palabra de fe, mi hermano. Y cómo están atribulados, sufriendo en pobreza, mis hermanos, que no tienen ni qué comer, y luego aparte enfermos. Una congregación que se jactaba que tenía 2,000 miembros en Culiacán, mis hermanos. Somos la iglesia más grande de la ciudad. Sí, pero todos enfermos, pobres, arruinados y oprimidos por Satanás. Y conocí a 3 o 4 de esa congregación. Y entre los 4 todos salieron con problemas económicos, enfermos y con problemas familiares, todos. Entonces quiere decir que el 100% están mal. O sea, de 4, pues no. De perdido uno me hubiera salido: yo soy más que vencedor en Cristo, hermano, estoy bendecido, prosperado en todas las cosas. ¿Me entiende? Pero no, todos enfermos. Y digo, estamos hablando en contra de un sistema de enseñanza. No estamos hablando en contra de los hermanos. Al contrario, me da tristeza por ellos. Por eso yo hablo esta verdad, para que por internet ellos puedan escuchar este mensaje y puedan salir de la ignorancia espiritual en que están viviendo. ¿Estamos entendiendo? Lo hacemos por amor a nuestros hermanos de internet. Recuerden que esta enseñanza solamente es más para cristianos que para las personas del mundo, porque queremos que así como yo estaba en ese cristianismo tradicional, yo salí de ese cristianismo tradicional y ahora vivo en la bendición del Señor. Yo no quiero que ellos sigan, y es un mensaje que el Espíritu Santo nos ha dado, que también a ellos los liberemos a través de estas enseñanzas, que conozcan la verdad y la perfecta voluntad, como dice el pastor, el pastor también, apóstol Pablo, pastor y apóstol Pablo, o Saulo, para que me entienda. Entonces, ¿qué enseñaba el apóstol Pablo? ¿Qué oraba? No cesaba de orar. Y ahora, en el nombre de Jesús, todos nosotros tenemos esa comisión, los de palabra de fe. Usted ponga en sus oraciones a cada hermano en Cristo que no conoce la palabra de fe. Señor, en el nombre de Jesús, yo desato sobre ellos sabiduría, revelación en el conocimiento tuyo, Señor, para que se alumbren sus ojos y ellos puedan conocer la esperanza que tú los has llamado. Ellos puedan conocer su plan sobre la tierra, Señor, que es largura de años y de días, que tú eres su sanador, que tú eres su libertador y su prosperador. Que ellos puedan ser quitados ese velo de sus ojos y puedan ser libres a través de tu palabra, Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Van a orar o no? Entonces era que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios es una de las cosas importantes que usted debe conocer. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Job? Era que Job, en su oscuridad donde él vivía, que Job comenzara solamente a darle gloria a Dios por las cosas buenas, no por las cosas malas. Sin embargo, Job, en el capítulo 40 en adelante, Job se arrepiente y dice: hablaba lo que no entendía, Señor. Hablaba lo que no entendía. Significa que todo lo primero que habló Job, cuando dijo que lo hubiera abortado su mamá, cuando dijo que Dios daba la vida y Dios la quitaba, quiere decir que todo eso se arrepintió Job. Pero sí, usted se va a encontrar por internet mucha enseñanza de Job, diciendo que Job era un hombre tan bueno, y sí es cierto que era bueno, perfecto, dice la Biblia. ¿Perfecto en qué sentido? Perfecto en que amaba a Dios, en que quería agradar a Dios, pero no tenía el conocimiento del nuevo pacto, mi hermano. Job tenía un temor frecuente, y a causa de ese miedo que él tenía, eso le sobrevino. Dice en Job capítulo 3 que le sobrevino lo que él temía. Por eso estamos enseñando esta serie, para que no venga temor a ustedes. Y segundo, para que usted conozca realmente la voluntad de Dios, y para que al conocer la voluntad de Dios, usted, al conocer a su Padre Celestial, usted se va a dar cuenta que no le debe tener miedo a Él, porque Él es un Dios amoroso. No es como Satanás y los demonios, mi hermano. Usted no debe tener miedo ni a Satanás también, porque usted ha sido puesto por encima de ellos, del mismo Satanás, el diablo. Vamos a leer otra traducción por ahí, que es la Biblia de las Américas. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Es importante, comprensión espiritual.
Y usted va a encontrar así otras traducciones como la Dios habla hoy. Desde el día que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad. Pero está hablando de una plenitud, de un conocimiento pleno. Plenamente su voluntad, y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento en lo espiritual. Muchos tienen conocimiento asemejando lo natural a lo espiritual. Dicen, si aquí, bueno, y esto lo he escuchado de creyentes, si aquí en la tierra se está contaminando el planeta a través de los fumigantes, insecticidas, a través de la contaminación del smog, todo eso va contaminando el planeta, ¿verdad que sí es cierto? ¿Sí o no? Entonces ellos dicen que como el planeta se va contaminando, es normal que el ser humano viva menos tiempo. Y ellos dicen que ellos no van a vivir el tiempo correcto conforme a la palabra, porque el mismo sistema de la contaminación que hay, de todo eso que está contaminando el oxígeno o el planeta, todo eso le va a afectar a ellos en sus cuerpos y que no van a hacer o no van a vivir larga vida sobre la tierra. Yo lo he escuchado de hermanos en Cristo. ¿Será cierto eso conforme a la palabra? No importa que haya smog, mi hermano. No importa que se ponga a absorber el humo del escape de un carro. ¿Estamos de acuerdo? Colosenses capítulo 1, versículo. Ahora vamos a leer el versículo 10. No importa que se vaya a vivir al DF, mi hermano. No importa que se vaya a vivir al DF y todos los días coma el smog delicioso que comen nuestros hermanos defeínos, por no decirles chilangos. Reina Valera 1960. ¿Para qué usted debe conocer la voluntad de Dios? Dice, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Para qué quiere Dios que usted conozca su voluntad? ¿Para qué oraba el apóstol Pablo sin cesar por ellos? Para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Con qué finalidad? Para que anden como es digno del Señor, mi hermano. ¿Cómo es digno? ¿Cómo va a andar un hijo del Rey de Reyes como un rey aquí en la tierra? ¿Sí me entiende? ¿Cómo es digno del Señor? He escuchado al gobierno cuando dice vamos a poner todo nuestro esfuerzo, queridos conciudadanos, y la finalidad principal es hacer un proyecto de iniciativa. Suponía que yo fuera diputado, ¿no? Un proyecto de iniciativa para que ustedes tengan una vivienda digna y tengan una salud digna. Vamos a crear nuevos hospitales y vamos a crear complejos turísticos para que usted también se vaya a vivir allá y también tenga un empleo digno. ¿Ha escuchado todo eso? Le están prometiendo cosas buenas. Vivir en una buena casa, tener la mejor atención en salud. Le están prometiendo muchas cosas. Que no las cumplen es otro boleto, ¿no? Pero están cumpliendo cosas. Cuando habla de algo digno, vivienda digna, salud digna, cuando habla de mejorar su situación económica y de vida aquí en la tierra. ¿Sí o no está hablando de eso? ¿Verdad que le está hablando de puras cosas buenas? ¿Qué es una vivienda digna? Pues una casa bien, que usted viva en algún lugar estable, tranquilidad, paz, etcétera. Entonces, cuando hablan de vivienda digna, a eso se refiere. Entonces aquí está diciendo, para que usted ande digno, como es digno del Señor. ¿Cómo es digno en un creyente, mi hermano? ¿Que ande todo enfermo? ¿Será eso digno? No, digno es que ande en salud divina, mi hermano, como dijo la tercera de Juan 2. Digno será que, y no lo digo si usted vive en una chocita, no estoy hablando ni lo estoy criticando, pero digno será vivir en un terrenito con una chocita ahí de lámina. Eso no es digno en el Señor, porque el Señor nos ha dado todas las cosas en abundancia. Si usted vive en eso, hermano de internet,
usted puede salir de ahí. Usted tiene su terreno con una casa con laminita. El Señor, si usted cree estas palabras, la palabra de fe, al Señor le va a dar una casa para que construya un edificio ahí. El Señor quiere que usted viva digno, mi hermano. Entonces estamos entendiendo por qué oraba el apóstol Pablo, para que conocieran su voluntad. ¿Y cuál era la finalidad? Que conocieran la voluntad. Y no cesaba de orar: Padre, yo declaro que tu voluntad ellos la conocen, que ellos conocen tu palabra, Señor, y tu perfecta voluntad. Y era una oración sin cesar, dice el apóstol Pablo. Entonces, a partir de ahora vamos a empezar a orar por nuestros hermanos en Cristo, que están padeciendo necesidades, para que conozcan esta palabra. Porque si usted ora: Señor, te pido por aquel hermano hambriento, para que tú le suplas alimento. No ore así, mi hermano. Señor, te pido por aquel hermano que tiene su hijo enfermo, para que le suplas de medicinas. No ore así, mi hermano. Te pido, Señor, para que el hermano que ande en peligro de muerte, tú lo libres. No ore así. Se quedan todos callados. ¿Por qué no tiene que orar así? Porque si usted ora para que sea libre de la pobreza, y si no conoce esto, va a continuar en la pobreza. ¿Sí me entiende? Usted va a orar una sola vez y Dios lo va a librar de un accidente, pero en el siguiente accidente va a quedar. ¿Qué necesitan ellos? La palabra, mis hermanos. Al conocer la voluntad de Dios a través de su palabra, no nada más van a ser libres en ese momento que usted ore por ellos, sino de ahí en adelante ellos van a ejercer su autoridad en Cristo Jesús. Van a conocer su posición en Cristo Jesús. Van a conocer que de Dios no vienen las cosas malas, ni los accidentes, ni las catástrofes, ni las enfermedades. Y al conocer eso, ellos van a ser libres. Conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Y a través de esta verdad conocida, ellos permanecerán más tiempo sobre la tierra. No porque usted ore por interceder por alguien para que lo libre Dios de un accidente, lo va a librar completamente. Lo libró por esa ocasión, pero en el siguiente accidente ahí quedó, mi hermano. Está como uno que decían... Ahora que vino un tío, me platicó. ¿Te acuerdas de aquel chavo que vino conmigo una vez aquí a Guadalajara? Ah, sí, lo recuerdo. Pues se fue con una tía y en la noche se escapó, le agarró el carro a su tía y se fue a una fiesta que había en un pueblo, una fiesta tradicional de allá de Sinaloa. Y ya después que andaba bien tomado, a las 12 de la noche se quiso regresar, pero se volteó en el carro. ¿Pero qué crees? La libró. Ahí está la primera vez en que alguien oró por esa persona y fue libre. Se volcó y salió del carro. ¿Sí me explico? Ya fue libre, ya le libró la muerte. Pero dice que se levantó todo atolondrado así, y de repente se puso en medio de la carretera a pedir raite. Venía un tráiler y se lo llevó. Digo, no de raite, lo atropelló, lo apachurró. Pero dicen que como que quedó medio todavía... La libró y se volvió a levantar, y ahora iba para el otro lado y venía el otro carro. Dios mío. Fue libre la primera vez, la segunda y la tercera quedó, mi hermano. Entonces, si usted ora, y no estoy diciendo que no ore por esas circunstancias, pero la oración principal para nuestros hermanos en Cristo que están muriendo a corta edad es que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Padre, yo oro para que todo hermano por internet que nos va a ver, conozcan la palabra de fe y sean llenos del conocimiento de tu voluntad, para que ellos conozcan que tú eres el dador de vida y no de muerte, dador de salud y no de enfermedad. Esa es la oración principal que debemos hacer por nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Por el bien de ellos. ¿Estamos entendiendo por qué? ¿Ahora sí entendió? Al principio quedó medio raro, ¿no? Ya no quiere el pastor que ore por los demás hermanos para que sean libres de accidentes y de enfermedades. No, no se trata de eso. Se trata de que si conocen la voluntad, no nada más va a ser libre una vez, sino siempre de ahí en adelante, a través de conocer realmente la voluntad de Dios. ¿Sí entendió por qué el apóstol Pablo oraba? Para que realmente, dice, anden como es digno del Señor, en salud divina, mi hermano, que los virus no lo anden tocando ustedes. ¿Sí me explico? Para que no tenga que morir de un cáncer, como es digno del Señor. Para que no tenga que andar toda la vida pobre. Si usted está viviendo en pobreza ahorita, es tiempo de que salga de la pobreza, amigo de internet. A través de conocer que Jesús es el prosperador también. No que Dios lo quiere pobre. Eso no es la voluntad de Dios, que ellos anden pobres. Aunque si anda pobre,
Eso no significa que si conoce la palabra tiene que salir adelante en esta tierra, tiene que prosperar financieramente hablando. Hay un plan financiero de Dios para todo creyente, ¿sabía usted? Hay un plan financiero para que usted viva en la abundancia de la bendición. Pero ¿qué pasa con el que no cree que debe vivir en la abundancia de la bendición? Es que Jesús fue pobre y yo tengo que ser pobre. Es que entre más pobre, más me ama Dios. No, mis hermanos, Dios ama a todos por igual. No porque sean más pobres los ama más. Es que entre más humildes, más le agrado a Dios. Y humildad para ellos es vivir en una chocita. Como decían al hermano, no me acuerdo cómo se llamaba este hermano, tiene un nombre medio raro. Entre Clodomiro y Nicasio. Muy bien, este hermano en Culiacán predicaba en la radio. Y este hermano, la mayoría de los hermanos lo ayudan. Vamos a llevarle una despensa al hermano. Un nombre tan raro que muy difícil. Vamos a llevarle una despensa al hermano. ¿Por qué? Porque es muy humilde. Y creían que ese hermano estaba muy acercado a Dios porque era muy humilde, porque no tenía que comer. Y no es cierto eso. No están más cerca de Dios, mi hermano, están más lejos de su palabra. Son hijos de Dios que están viviendo en depresión, en opresión, en tristeza, en pobreza. Y nosotros somos los encargados, los de palabra de fe. Somos encargados de nutrirles a ellos la palabra. Es decir, todo ministerio de todo pastor tradicional, el ministerio es salvar personas. Pero ya después que diga, ya tengo 1000 personas, sálgase de esa congregación y meta una palabra de fe para que les enseñe. Así debe ser. Porque dijo el Señor que hay muchos ministerios, ¿verdad? Que ellos hagan su ministerio y luego envíen a esa gente que salvaron, le envíen a las iglesias de palabra de fe para que se nutran a través de la palabra y del conocimiento del Señor. ¿Me entiende? Pero muchos dicen, no, mejor me quedo con ellos. Y ahí es donde ya se salen de la voluntad de Dios. Ellos solamente son evangelistas, mis hermanos. Muchos que se denominan pastores son evangelistas, y usted los ve en muchas iglesias de Jalisco, usted, se llaman evangelistas, haciendo función de pastores, incorrectamente función de pastores. Porque un pastor es el que da alimento espiritual, que da conocimiento en la palabra, mi hermano. ¿Está entendiendo? Muy bien. Entonces, ¿le quedó claro Colosenses 9:10? 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. 1 Timoteo capítulo 2, en el versículo 4. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo en una traducción Reina Valera 60, el cual quiere que todos los hombres. ¿Usted está incluido en todos los hombres? Y cuando habla de hombre está hablando género humano, pues. ¿Usted está incluido dentro de toda la humanidad? ¿Sí está incluido ustedes? Y nuestros amigos que nos ven por internet también están incluidos en toda la humanidad, ¿verdad? Entonces se le aplica este texto bíblico, el cual está hablando de quién, de Jesús. Dios nuestro Padre quiere, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuántos creen que Dios quiere que nadie se vaya al infierno? Excepto que usted tenga una doctrina calvinista y crea que Dios a algunos los salva y a otros no los quiere salvar, ¿verdad? Esa es la doctrina calvinista, o parte de la doctrina calvinista. ¿El cual quiere que todos los hombres sean salvos? ¿Estamos de acuerdo que Él quiere que todos los hombres sean salvos? Pero aparte que sean salvos, es decir, no nada más predicarles a Jesús como Salvador, nazcan de nuevo y ya son salvos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí, hasta ahí concluye un ministerio. Pero Él no nada más quiere que sean salvos, sino también que vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad. ¿Y cómo conocerán la verdad? Si no hay quien les predique. ¿Y cómo habrá quien les predique si no son enviados? Romanos 10. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que no nada más sean salvos, mis hermanos. Hay muchos hermanos que son salvos nada más, pero de ahí permanecen como unos bebés espirituales, ¿sabe usted?
Es más, el pastor que les enseña está más enfermo que ellos. ¿Sí sabe usted? Y ellos están escuchando un mensaje que ni al propio pastor le ha funcionado. ¿Qué quiere Dios? Que sean salvos. Ya los salvó el pastor. Ahora mándelos a una iglesia de fe. En lugar de ponerse a pelear, se llevaron a mis ovejas. ¿Sabe que muchos pelean así? Se llevaron a mis ovejas. Ya que descubren quién es el pastor, le andan echando leña por internet. Ay, Dios mío. Son niños espirituales peleándose por ovejas. ¿Cuándo ha visto usted que yo voy por una persona que se fue a otra congregación? Yo no ando. Si se van, pues adelante. Son libres de irse, ¿verdad? Pero yo nunca voy a andar, y menos irme a agarrar con el pastor. Imagínense, el pastor está en su iglesia dando el servicio y llegó el pastor Sergio Soto allá a reclamarles. Pastor, ¿por qué se llevó mis ovejas? Para empezar, son de Cristo. Ni siquiera son mías. Yo nada más soy el medio por el cual usted le lleve el conocimiento para que sea libre, es todo. Pero las ovejas son de Cristo, mis hermanos. Nosotros nada más les dirigimos a ustedes a la verdad, para que ustedes sean libres. Pero yo no voy a andar peleando, son niños todavía. Imagínense pastores peleando, eso todavía son niños. Imagínense un pastor niño, ¿qué va a enseñar a otro niño? Un ciego no puede guiar a otro ciego, mi hermano. Si el pastor está todo pobre y no le funciona, tampoco le va a funcionar al creyente, al que está ahí sentado escuchando. No les va a funcionar. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En otra traducción vamos a leerlo. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4 en la Biblia al día. Porque él anhela que todos se salven, pero también que entiendan. ¿Está comprendiendo? Él quiere que entiendan, que entiendan. Otra traducción, Biblia en lenguaje sencillo. Pues él quiere que todos se salven y sepan. Luego dice, ¿qué? Y ahí viene un mensaje más adelante. Biblia latinoamericana, pues él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Otra vez menciona la palabra verdad. ¿Qué es? ¿Cuál es la verdad? Si usted va a San Juan capítulo 17, no sé si el versículo 17, que lo tengan por ahí. ¿Qué dice San Juan 17? Versículo 17. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Padre, santifícalos en la verdad. Y luego usted, ¿qué significa santificarlos en la verdad? Significa apartarnos en su verdad. ¿Por qué? Porque la palabra es la verdad. Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, Jesús, el verbo en que se hizo carne, mi hermano, es la verdad. Y lo que Dios habló a través de su boca, ese verbo que se hizo carne y que vino a la tierra y habló y le dio la revelación al apóstol Pablo cuando subió al tercer cielo, esa es la verdad, mi hermano. Lo que está escrito es la verdad. Santifícalos en tu palabra porque tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios? Según 1 Timoteo 2:4, Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, como dice la Biblia de Jerusalén. Conocimiento pleno de la verdad. Eso dice la Biblia de Jerusalén de 1 Timoteo 2:4. ¿Qué quiere Dios? Que usted sea salvo, pero también que venga el conocimiento pleno. Significa que hay muchos que todavía están en un conocimiento medio. Aún así, creemos nosotros que todavía nos hace falta a nosotros conocer aún más. No lo conocemos todo. ¿Cuántos saben que no lo conocemos todo? Nos falta conocer aún más. Pero aún en el porcentaje que hemos conocido, nos ha funcionado la palabra. Escuche las enseñanzas vía internet, mi hermano, que tenemos nosotros sobre la soberanía de Dios, la historia de Job, el aguijón de Pablo. Hay muchísima enseñanza que tenemos vía internet, pero también escuche la última enseñanza que le estoy recomendando a ustedes. Si usted quiere ver un cambio en sus vidas y que le funcione la palabra, se llama Pensando, Hablando y Actuando como Dios. Como Dios habla, piensa y actúa. A través del pastor Ignacio Hughes, nuestro pastor. Él tiene esa enseñanza y va a ver que va a haber una manifestación. Después de que la termine de escuchar y la crea, va a haber una manifestación aún más de aumento aquí en la tierra.
¿Ya la notó esa serie? Pensando, hablando y actuando como Dios piensa, habla y actúa. Y se llama Ignacio Hughes, nuestro pastor, el que está dando esa enseñanza y la tiene a través de YouTube. Pensando, hablando y actuando como Dios. Es impresionante, ¿eh? Dice Efesios capítulo 5 versículo 1, sed imitadores de Dios, como hijos amados. ¿Qué tiene que imitar usted de Dios? Pues lo que Dios habló a través de su palabra, usted tiene que volverlo a repetir. Dice que por la llaga de Jesús fuimos sanados. Dios ya lo dijo a través del profeta Isaías, usted tiene que volverlo a repetir. Usted tiene que imitar lo que se habló. La finalidad es que cuando usted lo hable le funcione a usted, para el caso particular de usted. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que todo sea salvo, todo el mundo sea salvo, pero que también vengan, como dice la Biblia, de Jerusalén, vengan al conocimiento pleno de la verdad. Ya no habla nada más de la verdad, mi hermano, dice, pleno de la verdad significa que todavía nos hace falta conocer aún más, pero a lo que hemos conocido nos está funcionando la palabra. Conocimiento pleno de la verdad. Es decir, hay una verdad que tenemos que conocer. 2 Corintios capítulo 10. Y conoceréis la verdad y la verdad conocida nos hará libres. Así es. ¿Qué nos hace libres? La verdad. Pero la verdad conocida. ¿Estamos creyendo? Significa que hay algo que está oculto ahí en la palabra que muchas personas no se les ha sido revelado. Y muchos lo andan predicando por predicar. Algo que no. Es más, mire, la mayoría de los que predican y que vienen de una denominación o un tipo de doctrina, predican lo de esa doctrina, funcione o no funcione. Si yo predico estos principios bíblicos, los predico porque los aprendí de una doctrina que se le dio al hermano Kenneth Hagin y ahora a otros, pastor Arnoldo Gutiérrez, al pastor Ignacio Hughes, Kenneth Copeland, Fred Price y todos ellos. Hay una recopilación de palabra de fe que se enseña por internet. Y si lo predicamos es porque esto está funcionando, no porque viene a través de una doctrina que yo aprendí, sino porque yo la aprendí y dije, en el nombre de Jesús, vértebras, estírense ahora. Y las vértebras empezaron a estirarse. ¿Por qué? Porque esa sustancia llamada fe vino a través de escuchar estos principios. Es decir, funciona lo que estamos hablando. Si no, no lo enseñara, mi hermano. ¿Por qué cree que nunca prediqué casi cuando andaba en la iglesia tradicional? Porque salvaba a las personas diciéndole que Jesús era su sanador, pero después iban con el pastor y le decía, a lo mejor es una prueba de Dios lo que te está pasando. La verdad ni los convencía, además no convencía a nadie con esa doctrina. La verdad. 2 Corintios capítulo 10. Luego viene en el versículo 5. Vamos a leer en la Reina Valera 1602, purificada. No sé por qué le pondrían purificada, pero dice purificada. Ha de ser muy pura, yo creo, esa traducción, ¿verdad? Dice la palabra de Dios así. Vamos a leerla en la 60 primero. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando argumentos. ¿Cuál es el objetivo principal de enseñarles la palabra a ustedes? Derribar todo argumento y toda altivez. Hay una Biblia, esa Biblia que les leí ahorita, en la purificada, dice derribando imaginaciones. Derribando toda imaginación que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Ese es uno de los objetivos principales de nuestro ministerio y ministerios de palabra de fe. Derribar toda imaginación que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay una Biblia que es la Biblia de las Américas. Dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento que viene de la mente, todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Ese es el objetivo principal de los ministros de palabra de fe.
Nosotros como ministro de Palabra Fe es el objetivo principal, derribando toda imaginación o especulación que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora, usted se preguntará, pero ¿a dónde se ha levantado algo contra el conocimiento de Dios? Pues tan solo el hecho de decir que de Dios viene la enfermedad ya es hablar en contra de Dios, ya es tener una imaginación. A ver, ¿qué cree usted de Dios? Pues estuve orando y el otro día en la oración fui lleno del Espíritu Santo y luego comencé a ver una luz que me decía: hijo mío, acércate a mí, si no te voy a destruir. Eso vino, es una imaginación, mi hermano. ¿Se imaginó usted que había escuchado esa voz? Y la luz era que prendieron la luz del baño de su esposa porque quería entrar a medianoche. Ese es el objetivo principal, mi hermano, dijo el apóstol Pablo, que tenemos que derribar toda imaginación o especulación. O especulación y todo razonamiento altivo. ¿Qué es un razonamiento altivo? Aquel cree que ya lo sabe todo y que conoce a Dios. Ah, Dios envió aquel catástrofe. Ah, Dios envió aquel accidente. Ah, Dios se llevó a fulano. Y creen en su conocimiento, que obviamente es ignorancia, en su conocimiento o en su razonamiento, ellos creen que conocen a Dios. Y toda la culpa se le echan a Dios, incluyendo a los cristianos también. ¿Me entiende? Pero ¿cuál es la idea de la palabra? Es derribar, mi hermano. Derribar o quitar o destruir inclusive especulaciones o imaginaciones. ¿Qué es especular? ¿Qué cree que la palabra especular? ¿Cómo se traduce? Es una idea o pensamiento no fundamentado. ¿Qué es especulación? Dios envía la enfermedad. Fundamento bíblico, mi hermano. ¿Cuál es el fundamento? Ah, es que él enfermó a Job o permitió que Satanás, bueno, o él enfermó o permitió. ¿Cuál es el problema? ¿En qué parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los Hechos de Jesús, en qué parte de la Biblia se conoció que Jesús envió enfermedades? ¿Usted conoce que Jesús a alguien le puso algún virus, un cáncer? Que Jesús, aunque sea, le metió la pata a alguien para que ocasionara un accidente. ¿Conoció algo usted que Jesús hizo algún golpe que le haya pegado un leñazo a un fariseo en la cabeza por sonso? Porque no entendía la palabra, algún leñazo, alguna piedra que les haya tirado a los fariseos, hermano, algún daño que haya golpeado a alguien por accidente. Algo que Jesús haya hecho, algo así, pues, que haya enfermado a alguien. ¿Usted ha conocido algo así? Hermano, aunque es una gripe que haya enviado a alguien, por favor. Algo que diga la Biblia al respecto. Por eso dice, derriben todo especulación, imaginación. Especular significa una idea, un pensamiento no fundado. Ok, le echa la culpa a Dios que le envía la enfermedad. Dame fundamentos. Hermano, es que él dice que envió plagas a los egipcios. ¿En qué lo leyó? ¿Qué traducción, mi hermano, lo leyó? ¿Cuál traducción fue la que utilizó? ¿Leyó varias? ¿Analizó los errores de Moisés por los cuales vinieron las plagas? ¿Cuál fue el problema? Por eso dice, estamos aquí y la finalidad principal es derribar toda especulación, mi hermano, toda imaginación, todo pensamiento no fundado en la palabra, sino es pensamiento humano. Recuerda cuando el Señor dijo, hablando de las tradiciones humanas y no de la palabra de Dios. Anulan mis mandamientos a causa de sus tradiciones humanas. Mi abuelita me dijo que Dios castigaba, yo también lo repito a mis hijos. Y se va retransmitiendo de generación en generación. Doctrina calvinista dice que Dios salva a los que Él quiere y a los otros los envía al infierno porque ya están predestinados para ser salvos y otros para irse al infierno. Los mismos calvinistas vienen y en muchas iglesias de Jalisco, mi hermano, está infiltrado el calvinismo. Me ha tocado escuchar a mucho calvinista.
incluyendo a CEO. Y ahí se lo dejo. Si no escuchó, ahí luego lo escucha, abreviado. Hay muchos pastores enseñando doctrina calvinista, mi hermano. Que Dios salvó a unos porque Él quiso y a otros no. Porque ya Él decidió o los predestinó para que fuesen ya directamente al infierno. En esas doctrinas están incluidas las presbiterianas, mi hermano. Metodistas, mis hermanos. ¿Tengo algo en contra de los hermanos de los que están en esas congregaciones? No. ¿Tengo algo en contra de los pastores? No. Lo que estoy algo en contra es en un argumento, en una mentira de Satanás que se infiltró en esa doctrina. ¿A quién le hago caso? A Jesús, que Él dijo que había venido a darme vida en abundancia. A Jesús, que dijo que había venido a salvar a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso lo dijo, que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 1 Pedro capítulo 3 versículo 10, todos procedan al arrepentimiento. Eso es la doctrina de Jesús, que todos sean salvos, mis hermanos. Ahora, el que te enseñe todo lo contrario es porque ya agarró una doctrina de hombres, un mandamiento de hombres. Eso dijo el Señor Jesús, que había doctrinas de hombres. ¿Se ha escuchado eso? Doctrinas de hombres, mi hermano. Es lo peor del caso. Entonces, especulación es una idea o pensamiento no fundado o formado, o es una idea o un pensamiento formado sin atender a una base real. Es un pensamiento formado sin atender a una base verdadera. Y dice, especulación significa perderse en una hipótesis. ¿Sabe lo que es una hipótesis? Yo creo que en el 2020 habrá alas para volar a la luna para todos los seres humanos, y las venderán a $100 para que usted vaya ahorrando y con esas alas pueda volar por todo el planeta. Es una hipótesis. ¿Se irá a dar? ¿Será verdadera? Yo creo que nunca se va a dar eso. Que usted agarre unas alas electrónicas y empiece a volar por toda la tierra. Y luego va a trascender con esas alas al tercer cielo. ¿Será verdad? ¿O es una especulación nada más, una hipótesis? Es una hipótesis, pero la hipótesis está sujeta a ser comprobada. La hipótesis deja de ser hipótesis y se convierte en ciencia, en algo, un conocimiento demostrado, cuando ya se comprueba esa teoría o esa hipótesis. Entonces hay muchas teorías de Dios, mis hermanos, que usted va a encontrar en diversas doctrinas, en el Evangelio, dentro del cristianismo, fuera del cristianismo, en otras religiones. Usted va a encontrar muchas teorías, muchas hipótesis. Esa es una especulación. Es una hipótesis no fundada, es una hipótesis en un conocimiento no fundado, es perderse. Inclusive una especulación es perderse en una hipótesis. Perderse significa, bueno, yo creo que en 2020 va a haber alas para que todos volemos y andemos dando la vuelta por todo el planeta Tierra y aún podamos subir a la presencia de Dios a través, con esas alas, ya me voy al tercer cielo. No ocupo morir, me voy a ir como Elías con esas alas al tercer cielo. Es una hipótesis. ¿Qué va a pasar cuando inventen las alas? Aparecieron las alas en el 2020 y usted va a ir volando y ya que pasa la atmósfera va a explotar su cuerpo como una mosca. Porque con este cuerpo no puede trascender para allá, mi hermano. ¿Por qué? Por la presión. ¿Estamos de acuerdo? Presión atmosférica, mi hermano, usted no va a trascender. Es una hipótesis, ¿será verdad? Es una hipótesis, es un conocimiento no comprobado, es solamente. Ahora, hay muchas hipótesis respecto a Dios. Es que Dios es así, es que Dios es así. Lo importante es qué es lo que el Señor Jesús, qué fue lo que el apóstol Pablo le reveló al Espíritu Santo, qué fue lo que el mismo Señor Jesús le reveló al apóstol Pablo en el tercer cielo cuando él subió. ¿Qué fue? Hermano, me está diciendo que el apóstol Pablo subió. Bueno, él no sabe, ni siquiera subió. Dice él que fue una visión. No sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero yo creo que fue una visión si no hubiera explotado, pues, excepto que su cuerpo se hubiera transformado como en el monte de la transfiguración. ¿Está entendiendo? El Señor Jesús operaba en ese, tenía un cuerpo él
libre de contaminación y de pecado. Tenía un cuerpo incorruptible, tan es así que traspasaban las paredes del Señor Jesús. Lo iban los fariseos apedreando y no le hacían nada. Se transfiguró su cuerpo en un cuerpo inmortal de fuego, de luz. ¿Sí recuerdan esa historia del monte de transfiguración? El Señor Jesús tenía un cuerpo incorruptible, mi hermano, de carne y hueso incorruptible. Muy bien, entonces, ¿cuál es la idea principal, mi hermano? Derribar toda imaginación, toda especulación, toda hipótesis, todo conocimiento no fundado en lo verdadero o en lo real que es la palabra de Dios. Esa es la idea principal. Y el apóstol Pablo habló de derribar, de destruir inclusive todo conocimiento que se levanta en contra del conocimiento de nuestro Padre Celestial, en contra del conocimiento de Jesús. Es decir, quitar todo argumento o hipótesis o especulación o imaginación de lo que algunos han creído de cómo es Dios. Muchos han creído que Dios enferma, que Dios destruye, que Dios mata, que Dios esto, que Dios lo otro, y no hay un fundamento más que algunos textos bíblicos mal interpretados. ¿Sí sabe usted? Textos bíblicos mal interpretados. Y le puedo dar muchos ejemplos, que eso lo vamos a ver en el tema de doctrinas erróneas, malas interpretaciones que le han dado a la palabra, donde han hecho un relajo de Dios, de nuestro Padre Celestial, y se le ha echado la culpa. ¿Y por qué se le echa la culpa? Porque que le enseñaron teología en el seminario y luego aprendió una doctrina, y esa doctrina le decía que Dios era el destructor. Él lo aprendió y lo viene a retransmitir nuevamente a los feligreses que se congregan en un lugar. ¿Sí sabe usted? Yo conozco personas expertos en griego, mi hermano. O sea, te conocen el griego de una manera impresionante. Hasta lo hablan el griego, mi hermano. Eruditos de que Guadalajara, cristianos. Pero ellos creen que no tienen por sanar de enfermedades, no creen en la sanidad, no creen en los milagros. Y muchos de ellos ya se han muerto. Es un hermano, algún día lo voy a invitar más adelante, pero para que nos dé clases de griego y usted aprenda griego, más no doctrina de ellos, ¿me entiende? Eso es algo muy diferente. Eruditos en griego, mis hermanos, que se están muriendo y están todos enfermos. Entonces depende de un conocimiento, en primer lugar, de escudriñar, pero que sea revelado por el Espíritu Santo. ¿A través de qué? De las oraciones que le está, la de Efesios 3:4, la de Colosenses o Filipenses que leímos ahorita 1:9, la de Efesios 1:17. Recuerdan, esas oraciones son específicas para que usted se le revele el Evangelio de Jesús, nuestro Señor. Entonces, ¿cuál es la idea principal? De que derribemos, no nada más en nosotros, en nuestras vidas, un conocimiento erróneo de Dios, sino también se quite toda especulación, imaginación o hipótesis no fundada, algo no fundado, una hipótesis no comprobada de lo que es Dios o la voluntad de Dios para los seres humanos. Y muchos de nuestros hermanos en Cristo, desafortunadamente y con tristeza lo digo, aún incluyendo ministros, pastores o líderes, aún están en esa ignorancia a través de una doctrina que ellos aprendieron y le fue retransmitido. ¿Y qué pasa con esas doctrinas que enseñan de un Dios destructor, que enferma, que mata, que destruye y que nos quita la vida y nos lleva al cielo como una florecita cuando Él quiere? ¿Qué pasa con esas doctrinas? Solamente lo único que traen es terror, miedo al Dios que nos creó conforme a su imagen, mi hermano, al Dios que nos hizo la imagen de Jesús. Ellos también traen un terror a la humanidad. De tal manera que, como le puse en ejemplo, un familiar que había nacido de nuevo y se acercó a Cristo, después se alejó porque tenía ese Dios terrorífico. Porque le tuvo miedo a Dios, se alejó de Cristo, imagínense. ¿Está entendiendo por qué debemos de derribar todo fundamento, todo lo que no esté fundado, toda imaginación o toda especulación? Me he encontrado con personas que especulan mucho, que tienen una imaginación muy grande, ¿me entiende? De tal manera que hablan muchísimas cosas de Dios. Hay unos que dicen que hay 7 cielos o 12 cielos y empiezan a disvariar en doctrinas, mi hermano. Había un hermano ahí que escuchaba mucho a los hombres estos, no sé si ha escuchado de esos hombres orientales, Watchman Nee o Witness Lee.
¿Han escuchado esa doctrina? ¿No han escuchado de estos hombres? Estuvieron encarcelados cristianos allá, por allá, en el Medio Oriente, o en el Oriente, allá en China. Eran chinos, japoneses o coreanos, no recuerdo. Encarcelaron, escribieron sus libros. Igual, tenían muchas imaginaciones ellos de respecto a lo que era Dios, no tanto fundado en la palabra. Y las personas que leían esos libros se creía todo lo que el libro decía como si fuera algo verdadero. Es decir, cuando usted lee un libro cristiano, tiene que saber y discernir exactamente si viene o no viene la palabra lo que está escrito. No se trata de que un líder haya hablado respecto a Dios. Y hay grandes autores, usted va a encontrar como ese autor, no recuerdo su nombre, pero el libro se llama No lo compre, ni lo busque gratis, ni aunque se lo regalen. Se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Todo un libro escrito, mi hermano, donde miles y miles de cristianos lo compraron alrededor del mundo, incluyendo latinoamericanos, incluyendo mexicanos, incluyendo jaliscienses. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Con aquellos ojitos tapatíos leyendo, Dios se llevó a mi hijo a corta edad porque... Y leyendo la historia que viene ahí de este hombre, las historias que vienen, y esta catástrofe fue Dios el que me enfermó a mi hijo y se lo llevó antes de tiempo. Entonces yo no entiendo por qué Dios lo hizo. No tiene sentido lo que Dios hizo de llevarse a mi hijo de un cáncer, no tiene sentido. La mente del asesino, pues es de... Ah, ok. Regresa al pasado para sanarlo, ¿no? Ah, les quita la vida. Entonces este es el libro, hermano. No sé cómo llamarle, si con B, con T o con P. Pero este hermano, cuando escribió ese libro, no estaba inspirado por Dios, sino por Satanás. Nadie puede escribir un libro diciendo, el Señor se me llevó a mi hijo en accidente, no sé por qué lo hizo. De eso se trata el libro. El Señor se llevó a mi abuelita antes de tiempo de un cáncer agresivo, no sé por qué lo hizo Dios, no tiene sentido lo que Él hizo. El Señor me tiene pobre, no sé por qué Dios lo está haciendo, no tiene sentido lo que Dios hace. Y de eso se trata el libro, mi hermano. La otra vez les traje, cuando di la serie, no recuerdo si La soberanía de Dios, les llevé un caso de ese libro, ¿recuerdan? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Un libro inspirado, y lo digo categóricamente, delante del mundo espiritual, delante de vosotros y delante de nuestros amigos de internet, y delante de mi Padre Celestial y del Señor Jesús y del Espíritu Santo, que son testigos, lo digo, fue inspirado por Satanás. Dios hablando. Hija mía, esta noche vendré por ti. Mi hermano, no toda la literatura es buena. No lea cosas que no vienen en la palabra. No porque un predicador famoso escribe libros. Ese libro, cuando lo que Dios hace, la Biblia. Harry Potter rebasó eso. Entonces la gente prefiere leer un libro porque le llama la atención por el texto bíblico, mas no porque sea bíblico, mi hermano. Por la emoción, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Por eso estamos iniciando un libro que hace tiempo dejé ese proyecto, que se llama Dios no, ¿cómo se llama? A ver, el diluvio, castigo de Dios o destrucción satánica. Así se llama el libro. Lo estamos escribiendo. Hace tiempo que lo dejé de escribir por falta de cuestiones seculares. No he tenido tiempo, pero así se llama: el diluvio, castigo de Dios o destrucción satánica. Entre signos de interrogación.
¿Quién fue? Lea el libro cuando salga publicado. Muy bien, póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor Jesús. Él ha sido bueno, es bueno y permanecerá siendo bueno por toda la eternidad. Gracias, Padre, te damos porque has sido fiel, Señor, a tu palabra. Gracias, Señor, por cada promesa de vida que tú diste para con nosotros, Señor. Te exaltamos, Señor, dejamos toda especulación, Padre Celestial. Sustituimos toda especulación, diga, yo sustituyo toda imaginación de tradiciones humanas o incluso bíblicas, de textos tergiversados, mal interpretados. Sustituyo toda especulación que se me haya hablado en contra del conocimiento de mi Padre Celestial. Y ahora creo que mi pensamiento es cautivo a la obediencia a Jesucristo y su palabra. Yo creo en el nombre de Jesús que a través del conocimiento de tu verdad, Señor, yo soy verdaderamente libre. Lo creo en el nombre de Jesús. Aunque escuche mensajes por internet o de otras personas, no los creeré hasta que no crea, hasta que no lo demuestre, según Hechos 17, como lo hacían los de Berea, que cada día el apóstol Pablo, cuando les hablaba, ellos comprobaban a través de las Escrituras lo que él les decía. En el nombre de Jesús, creo que mi pensamiento es el pensamiento de Cristo Jesús. El Señor Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 1:38, yo lo creo en el nombre de Jesús, que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Yo creo que todo lo bueno proviene de mi Padre. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio, no hay mudanza, ni sombra de variación. Si Él lo dijo, yo lo creo. Su palabra es mi sustento y mi alimento. En el nombre de Jesús, lo que salió de tu boca, Señor, yo lo creo. En el nombre de Jesús, permito, Espíritu Santo, que seas tú el que me revele tu palabra, Señor. Yo sé que hay diversas doctrinas en el Evangelio, pero solamente creeré todo lo que ha sido escrito a través de tu palabra, Señor. Seré dedicado en escudriñar y pedir ser lleno del conocimiento de tu voluntad, según Filipenses 1:9. En el nombre de Jesús, yo creo ahora que espíritu de revelación y de sabiduría viene sobre mi vida. Lo creo, lo desato, lo recibo en el conocimiento de Jesús, para que yo pueda comprobar la esperanza a que tú me has llamado, Señor Jesús. Yo creo, Señor, que tu perfecta voluntad se cumple en mi vida. En el nombre de Jesús, escrito está que tú eres mi sanador. Escrito está que tú te hiciste pobre para que yo fuera enriquecido. Escrito está, Salmo 91:16, que tú me has mostrado tu salvación y me has saciado de larga vida. Escrito está, en el
el nombre de Jesús, que no tendré temor del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia de noche, porque tú eres el que me libra, Señor, y me has librado de todas. Hoy creo por el poder de tu palabra que soy libre de la ignorancia, de la falta de conocimiento, a través de tu palabra. Señor, la promesa de la bendición, creo que ahora está sobre mi vida. Tú llevaste toda maldición, Señor Jesús, en la cruz del Calvario, para que la bendición de Abraham me alcanzara a mí, a fin de que por la fe yo reciba esa promesa que dio el Espíritu Santo a Abraham. Hoy recibo la abundancia de la bendición, todas las cosas buenas que provienen de mi Padre, la recibo ahora en el nombre de Jesús. Largura de años y de días, salud para mi cuerpo, sanidad en el nombre de Jesús, desde mi mollera hasta mis pies. Cada órgano es vivificado por el poder del Espíritu Santo. Yo desato vida, vida desato sobre mi cuerpo en el nombre de Jesús. Ordeno que cada órgano se ajuste a la salud, se ajuste a tu palabra, Señor. Cada órgano ahora mismo funciona perfectamente bien, porque yo he sido sano por la llaga de Jesús. En el nombre de Jesús, yo creo en la riqueza financiera, la recibo ahora. En el nombre de Jesús, Padre, por el poder de tu palabra, Señor. Quito toda falta de conocimiento, ignorancia espiritual, Señor. Echo fuera toda tiniebla en mi vida. Quito toda venta de nuestros hermanos de internet. Y yo ahora oro intercediendo por ellos, para que sean llenos del conocimiento de tu voluntad, Padre Celestial. Ellos conozcan a Jesucristo, el libertador, el sanador, el prosperador, el que vino saciado de larga vida.